que es donde el patógeno no produce ni el elicitor y la planta tampoco produce una proteína de reconocimiento. En ese caso, ese fenómeno nos puede llevar a que la planta sea susceptible. Sin embargo, yo siempre he tenido un pero contra este escenario, contra este cuarto escenario, que me parece que no es del todo acertado, porque nos hace ignorar la resistencia no hospedante. Si la resistencia no hospedante estamos hablando de que son dos organismos, una planta y un patógeno que no han estado en contacto, que no han desarrollado alguna convergencia, la resistencia no hospedante también descansa en que la planta no tiene receptores y el patógeno no tiene una molécula elicitora. Entonces, este cuarto escenario de la teoría de Hengen, yo siempre lo he criticado, que no es del todo cierto, porque no siempre me lleva a una planta susceptible. Las plantas pueden ser resistentes en este escenario cuarto, simple y sencillamente por la resistencia no hospedera. ¿Qué otra? Algunas consideraciones que tenemos que hablar también cuando hablamos de la genética de la virulencia y de la resistencia, son estos dos términos que son importantes: los factores de patogenicidad y los factores de virulencia. Los factores de patogenicidad son todas aquellas cosas que el patógeno tiene, son todos los productos de genes de patogenicidad que son necesarios, cruciales, vitales, básicos para que haya enfermedad. Mientras que los factores de virulencia son todos los productos de genes de virulencia que bien pueden aumentar los daños de una enfermedad, que pueden aumentar el nivel de enfermedad, el nivel de virulencia, pero no son esenciales para establecer la enfermedad. No son para nada esenciales. Los factores de patogenicidad es lo necesario, factores de virulencia es lo que agrava una enfermedad, pero no son necesarios para que haya enfermedad. ¿Qué factores de patogenicidad encontramos generalmente? Bueno, todos los genes que están relacionados con el reconocimiento, es decir, los genes que están relacionados con los PAMPs, los DAMPs, los MAMPs, los genes que están vinculados con la adherencia, por ejemplo, los genes que controlan las secreciones en las esporas, los genes que controlan proteínas como las expansinas, que son muy usuales en hongos patógenos, los genes que controlan la germinación, recuerden la germinación de la espora, entonces todos los genes que estarían vinculados con el desarrollo de la punta, con el desarrollo del apresorio, con el desarrollo del austorio, todos esos genes son factores de patogenicidad. Ahora, ¿cuáles son típicos factores de virulencia? Muchas enzimas, muchas toxinas que produce el organismo para atacar. La melanina, que es a veces una estrategia del patógeno de supervivencia mientras se está infectando, se recubre con melanina para evitar daños a su estructura. La producción de sideróforos y de reguladores de crecimiento. Recuerden que los sideróforos son moléculas que son capaces de quelar nutrientes esenciales para la planta, robárselos, secuestrarlos. Hay organismos, por ejemplo los bacillus, necesitan mucho hierro para crecer y entran en competencia por la planta, entonces el microorganismo lo que hace es que produce un compuesto que tiene demasiada afinidad por el hierro y de esa forma se lo roba a la planta. Y también varios de estos compuestos que hemos estado hablando, de varios de estos productos, de estos genes, pueden ser ambos a la vez y van a depender de la relación de enfermedad que estén estableciendo con alguien, con alguna planta en específico. Por ejemplo, las enzimas, las toxinas y la misma melanina a veces son factores de virulencia, a veces son factores de patogenicidad.
Por ejemplo, Sclerotium cepivorum en cebolla produce muchas celulasas para destruir a la cebolla, para destruir la planta de cebolla, que sin esas celulasas no podría establecer su relación de patogénesis con la cebolla. Y en este caso la enzima entonces es un factor de patogenicidad. Pero si nos vamos por ejemplo a Cytophoma terrestris, que es otro patógeno de cebolla, Cytophoma terrestris también produce celulasas, pero no depende de esas enzimas para establecer la enfermedad, aunque a Cytophoma terrestris se han hecho mutaciones para quitarle las celulasas, resulta que sigue estableciendo enfermedad porque su mecanismo de ataque no depende, no descansa en las celulasas. Entonces, lo que en alguna relación de patogenicidad es factor de patogenicidad, en otra relación de un hospedero con un patógeno puede que sea un simple factor de virulencia. Y ya para irnos antes del receso, para terminar esta parte de la clase, recuerden que el fenómeno de patogénesis típico, más estudiado, más detallado es el de los hongos, porque es el más complejo o el que tiene muchos más pasos. Entonces es en el que nos vamos a encontrar muchos más genes involucrados. Recuerden que los mecanismos de penetración, los mecanismos de infección, no de penetración, los mecanismos de infección más complejos son los de los hongos. Y después están mecanismos como los de los virus que vieron la semana anterior, que generalmente utilizan proteínas de movimiento para moverse y intraplasmodesmos. Y después están los mecanismos bacterianos que recuerden que descansan en los sistemas de secreción proteicos. Pues, este fenómeno de infección o de patogénesis, el más desarrollado, el más complejo, es el de los hongos. Y el de los hongos consta de 5 etapas que son cruciales y vitales. Entonces, en estas 5 etapas que tienen acá, se van a encontrar lo que se llaman los factores de patogénesis de los hongos. Son esos factores que son vitales, esos genes que son vitales para establecer la patogenicidad. Entonces, el primer paso importante de una patogénesis es la adherencia. ¿Quiénes tienen adherencia? Todos. Hongos, bacterias, virus y nemátodos. Todos tienen adherencia, todos tienen un proceso de adherencia. Esta adherencia es cuando la unidad infectiva, la célula infectiva, se une a la célula vegetal. Los hongos lo hacen a través de secreciones de las esporas, secreciones que también se van acompañadas de enzimas. Las bacterias, lo hacen a través de secreciones generalmente ligadas a los flagelos o a los cilios de las células bacterianas. Los virus lo hacen a través de proteínas de reconocimiento. Y los nemátodos lo hacen a través de un estilete, generalmente. Es decir, un órgano especializado para penetrar y adherirse. Y una vez que esté adentro, no se puede sacar. Luego hay fenómenos de germinación. Los fenómenos de germinación solamente están asociados con hongos. Nada más hay germinación en los hongos. La germinación, recuerden, de un hongo involucra el desarrollo de un austorio, que era una célula especializada en perforar y en ir chupando, en perforar utilizando presión mecánica y degradación enzimática. Y que luego ese apresorio que se hizo cuando está dentro de las células vegetales y se relaja, le pasamos a llamar austorio. Esos son los fenómenos de germinación y penetración asociados a los hongos. La penetración la vamos a ver en nemátodos, la vamos a ver en virus, la vamos a ver en hongos. También van a haber fenómenos de penetración
pero celular, no en tejidos, en las bacterias. Recuerden que la penetración a nivel celular, las bacterias la hacen utilizando sistemas de secreción. Los hongos la van a terminar haciendo los austorios. Los nematodos la van a hacer con estiletes y enzimas degradadoras. Los virus la van a hacer utilizando un mecanismo, un portador, un vector, generalmente asociado a las partes bucales de los insectos. Después tenemos ya los fenómenos de invasión, que es cuando el patógeno hace el primer salto de una célula a otra, cuando ese patógeno empieza a colonizar poco a poco las células adyacentes. Y cuando ese fenómeno se sale de control y ya no son solo células adyacentes, sino que empieza a regarse por un tejido y luego por un órgano y luego por toda la planta, a eso le llamamos colonización. La colonización y la invasión tienen genes importantísimos, que son los genes que van dirigidos a reducir, a aliviar o a desactivar la resistencia sistémica o la resistencia local que una planta esté tratando de ejercer. Entonces, esos 5 pasos son los 5 pasos del fenómeno de patogénesis. Algunos los cumplen todos, otros no. En algunos casos es más complejo, en otros no. En estos 5 pasos es donde están los grupos de genes que normalmente llamamos factores de patogenicidad. Y es entonces lo que es crucial para establecer un fenómeno de patogénesis como tal. Ok, chicos, tenemos las 9:21. A las 9:31 regresamos. ¿Vamos bien por acá? Sí, profe. Sí. Bueno, regresamos 9:31.
Bueno, chicos. Hola de nuevo, profe. Bueno, ahora sí regresamos. Nada más me confirman que estamos viendo la pantalla, por favor. Sí. Sí, profe. Bien. Y recuerden que este era nuestro modelo básico para analizar las etapas de un ciclo de infección, de un ciclo de enfermedad, donde teníamos diversos... Hay genes de patogenicidad y hay genes de virulencia. Los genes de patogenicidad codifican los factores de patogenicidad, que son los que van a matar o destruir a la planta, a la célula en este caso, que es a nivel celular. Los genes de virulencia son genes más accesorios, que no necesariamente son importantes para establecer ese fenómeno de enfermedad. Entonces, todos esos genes de virulencia y de patogenicidad son lo que vamos a llamar genes AVR, genes de avirulencia. Sus productos son proteínas AVR, proteínas de avirulencia, en el caso de cuando son proteínas. Recuerden que también puede haber toxinas, reguladores, sideróforos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro modelo de desarrollo de enfermedad se inicia con el reconocimiento de una molécula, de una proteína, de un pedazo de proteína, de un carbohidrato, que llamamos DAMP, PAMP, a través de un receptor colocado específicamente en las membranas de las células vegetales, que ese reconocimiento va a activar una respuesta desde el núcleo y que la respuesta de ese núcleo vegetal va a ser producir algunos compuestos que bloqueen a los productos de los factores de patogenicidad en primer término, que en segundo término también se va a dar una respuesta que sale desde ese núcleo, que va dirigida para atacar un patógeno que ya esté penetrando. Esa respuesta es la respuesta hipersensible, y que en tercer grado va a activar genes que van a activar productos que van ahora sí dirigidos a atacar a un patógeno que esté fuera de las células, por ejemplo las enzimas que se producen o las toxinas que se producen contra los patógenos. Y en cuarto nivel, ese núcleo va a coordinar una comunicación hacia el resto de tejido, hacia el resto de la planta, para que la planta vaya preparando defensas de forma anticipada al ataque. Y a esto es a lo que llamamos respuesta sistémica. Entonces ese es el mecanismo normal y coordinado de una infección, y sobre todo el mecanismo coordinado de la respuesta de una planta. Ahora vamos a hablar de algunos genes que son necesarios por diferentes grupos de patógenos, genes que son necesarios para establecer esa relación de patogenicidad. Primer conjunto de genes importantes son los genes de señalización de la patogenicidad, que en este caso estamos hablando de todo lo que son MAPS, quinasas, de todo lo que son MAPS, perdón. Estos genes, los productos son proteínas completas, pero recuerden que no siempre se necesita una proteína completa para que eso sea reconocido como un PAMP. Pero recuerden nuevamente casos de proteínas, de glicoproteínas, que no se necesita toda la proteína, sino una pequeña partecita. Entonces, los genes que intervienen en relaciones de señalización, de identificar quién es un posible patógeno, genes que están
relacionados con estas proteínas, genes que están relacionados con glucósidos o polisacáridos, como en este caso, son los primeros genes en activarse y que dan una señalización de patogenicidad. En los hongos son muy comunes los carbohidratos, por eso ahí aparece una G de glucósidos. La mayoría de hongos se señaliza a través de carbohidratos. Hay algún carbohidrato que nos marca que un hongo está cerca y que es patógeno. Después están los genes que intervienen con el desarrollo de estructuras para la adherencia y penetración, que en este caso es el desarrollo del apresorio, el desarrollo del tubo germinativo. Recuerden que la célula donde se ancla tira una hifa, esa hifa se enrolla, eso se le llama tubo germinativo. La punta de esa hifa se transforma en el apresorio y si el apresorio crece vuelve a formarse tubo germinativo, pero ya dentro de las células. Después hay genes de patogenicidad relacionados con la degradación de la cutícula y de la pared celular. Entonces estamos hablando acá de enzimas que van a degradar esa cutícula. Recuerden que la cutícula tenía una conformación específica, que la pared celular tiene una conformación específica y que la manera de destruir eso la mejor vía es una forma enzimática. También los hongos tienen genes de patogenicidad para degradar esa cutícula, para hacer esa penetración en forma de toxinas. Hay muchas toxinas que degradan la cutícula y la pared celular o que contribuyen en la degradación. Esos son algunos nombres de algunas toxinas de algunos hongos, la HC, la ALT, la T. Toxinas también como el ácido oxálico. El ácido oxálico es un gran compañero de celulasas dirigidas para destruir las paredes celulares. Entonces, una infección en vegetales, generalmente el ácido oxálico se produce para acompañar la degradación enzimática. Después hay otros genes de patogenicidad que también son de toxinas, pero que lo que van a hacer es desencadenar una respuesta característica en las plantas, que es la producción de las fitoalexinas y las fitoancipinas. Recuerden esos conceptos que los vimos en clases pasadas. Son moléculas que van dirigidas contra un determinado organismo y depende de dónde se producen, reciben el nombre de fitoalexinas o fitoancipinas. De nuevo, para que repasen los mecanismos de penetración típicos que tenía un hongo, recuerden que hay penetración directa, que es cuando se hace uso del tubo germinativo, del austorio y del apresorio. Recuerden que hay una penetración a través de heridas que ya están abiertas. Bueno, heridas pueden ser también estomas, que es como lo más común, las lenticelas, hidatos, todo este tipo de estructuras que son aperturas en el tejido vegetal, también puede haber penetración a través de ellas. Y después está la penetración a través de heridas, que la penetración a través de heridas se da por daño mecánico, que generalmente lo realiza un vector. Bueno, en el campo también puede pasar por maquinaria, porque las personas estemos pasando cerca de las plantas. Esas heridas son una vía directa para que los hongos hagan su penetración. Recuerden que si el hongo necesita hacer penetración directa, va a tener que formar estructuras. Si el hongo no necesita hacer penetración directa, esas estructuras como el apresorio y el austorio no los vamos a ver desarrollándose. Aquí acá tenemos un ejemplo típico y clásico. Ese es un amigo de varios de ustedes, esas esporas que ven ahí en la figura A. Para todos los que trabajaron con rollas, eso es una ureóspora típica. Entonces es eso que vemos como polvito anaranjados o amarillos, sobre todo en los embeses, aunque también hay en haces, pero sobre todo en el embés de algunas hojas. Ven que esas hojas por azar
se depositan en la lámina foliar y curiosamente en este caso quedaron cerca de estomas que están abiertos. Esa hifa, esa espora, perdón, que ahora lo ven en la figura de abajo, esa espora luego de un tiempo y si ha recibido los estímulos ambientales adecuados, va a germinar. Vean que la espora está señalada con una U, la espora es la que tiene piquitos, y luego va a desarrollar una estructura que es micelio, es una hifa blanca que tiene dos partes, una parte alargada que tiene una T, está marcado con una T, eso es el tubo germinativo, y luego viene esa célula, ese engrosamiento de la hifa en forma de colchón, que es lo que llamamos el apresorio. Bajo ese apresorio hay mucha presión, y bajo ese apresorio también hay una gran liberación de enzimas y de algunas toxinas para ir degradando esos materiales. Ese es en el caso de cuando una espora germina y germina sobre la lámina foliar y no encuentra un camino. Pero en el caso C, se muestra una espora que germinó, había formado su apresorio, iba a penetrar, pero de repente encuentra el camino abierto por un estoma. Y vean que la punta de ese apresorio vuelve a empezar a deformarse, vuelve a perder ese hinchamiento para iniciar una nueva conformación como una hifa simple y sencilla. Entonces, de nuevo, si ven el caso C, ven que ya se había formado el apresorio, pero el apresorio de repente encontró un estoma, se dio cuenta, no es necesario formar apresorio, entonces el apresorio empieza a disolverse porque la hifa recupera su forma de hifa normal para viajar a través del estoma. Y lo que ven en la figura D ya es una espora de esta roya que ya penetró la célula. Vean que ya pasó la pared celular y atravesando la pared celular y la membrana van a encontrarse nuevamente un tubo germinativo, solo que en este caso la punta, que es una gran punta de ese tubo germinativo, termina formando la típica estructura de zapato o de colchón o cojín, como suele llamarse, y entonces ya eso ya no se llama un apresorio, eso ya se llama un austorio. Ese austorio, ¿qué diferencia un austorio de un apresorio? Que el austorio es una estructura para chupar, no para destruir, no para penetrar. El apresorio es para penetración, el austorio es para estar chupando, por eso tiene esa forma característica de cojín. El austorio se hace adentro de las células, el apresorio se hace afuera. Ambos pueden tener un tubo germinativo. Y bueno, ese apresorio terminará chupando todo el contenido celular de esa planta, porque recuerden que el fin del hongo siempre, el medio de vida del hongo siempre es que él es un saprófito, es un descomponedor. Entonces, ya sea materia viva o muerta, va a buscar cómo degradarla. ¿Qué genes son también muy importantes en el caso de las bacterias? En el caso de las bacterias, creo que tenemos 6 grandes grupos que nos marcan los fenómenos de patogenicidad. Recuerden que estamos hablando de genes de patogenicidad, no de factores de patogenicidad. Entonces, ¿qué genes son importantes acá? Acá aparecen algunos tipos nuevos. Digamos que hay genes de adhesión, ya habíamos hablado, secreciones, sobre todo ligadas a cilios y flagelos. Esos son genes importantes, son genes de patogenicidad. Después están todos los genes que constituyen los sistemas de secreción. Habíamos hablado que los sistemas de secreción más típicos en bacterias fitopatógenas son el de tipo 3, pero también hay algunas bacterias que tienen sistemas de secreción tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 y tipo 2 nosotros no lo vimos acá, pero se controlan igualmente, están bajo control genético, un montón de genes que codifican muchas proteínas que van a hacer un sistema de secreción, es decir, un ensamblaje para inyectar proteínas o para transportar proteínas hacia adentro de las células.
Después están las enzimas de degradación, que muy pocas bacterias las exhiben, realmente son muy contadas. El género que más produce es Erwinia. Y recuerden que en el caso de las bacterias, ellas no producen celulasas ni quitinasas en cantidades apreciables, pero sí producen muchas pectinasas. Y por eso las pectinasas las van a ver afectando tubérculos y frutas. Por eso las pudriciones, muchas de las pudriciones más clásicas son en tubérculos y frutas, son por bacterias. Y esas son las pudriciones que huelen feo. Recuerden que una forma de dividir una pudrición de un hongo, de una pudrición por bacterias, generalmente es el olor. Las bacterias, es decir, Erwinia, produce mal olor y produce pectinasas. Por eso degrada, pudre con un olor feo. Otros genes importantes en las bacterias son los genes que codifican paratoxinas. En este caso nada más les pongo de ejemplo el gen de la coronatina, que es una proteína muy tóxica que acompaña muchos procesos infecciosos en bacterias. La coronatina es muy tóxica y produce halos de color, y es uno de los síntomas que podemos ver en algunas infecciones bacterianas, la creación de manchas con halos de color. Manchas angulares con alas de color generalmente es una bacteria, que la mancha es angular porque es bacteria, y el halo se le debe a la inyección de coronatina. Después hay sistemas de señalización, y esto ya es bastante importante. ¿Qué son sistemas de señalización? Y en lo que está arriba, hay sistemas de agregación, lo que todos llamamos y hemos conocido como quorum sensing. Las bacterias que tienen la capacidad de agruparse y de enviarse señales para agruparse, basados en la cantidad de bacterias que están presentes en ese momento y que se requieren para establecer un ataque. Y esto en las bacterias es toda una novedad. Muchas infecciones, muchas enfermedades bacterianas solamente se dan si hay una determinada cantidad bacteriana, y es lo que se llama una titulación bacteriana. Si la cantidad de bacterias adquiere una concentración o un título, a partir de ahí hay infección. Entonces las bacterias, para alcanzar esas concentraciones necesarias, han desarrollado genes que les permiten comunicarse, o sea, señalizar dónde va a ser la infección, dónde se están agrupando, y más o menos sentir cuántas son para ver la intensidad. Además les permite agregarse, porque de nada sirve un grupo de bacterias si ese grupo es muy fácil de disolver. Entonces las bacterias producen genes para agregarse más, como produciendo mucosidades que les van a permitir adherirse, protegerse, agregarse y establecer el proceso infeccioso. Recuerden que las bacterias no tienen un sistema de penetración directa, no lo usan, no lo necesitan. Entonces lo que necesitan son vías indirectas, y estas vías indirectas, de nuevo, son todas las aperturas que la planta exhibe de forma común y corriente. Los estomas, los hidatos, los nectatos, y nuevamente las heridas que ya están de forma natural. Recuerden, la forma de que las bacterias matan los tejidos no es destruyendo las células desde fuera, sino que es supercreciendo, con un supercrecimiento que vaya separando cada célula del resto del tejido, y de esa forma la célula va muriendo. Entonces las bacterias, para hacer esto, necesitan ingresos naturales a la planta, al no carecer de enzimas para hacer penetración directa. Teníamos genes de patogenicidad en virus también, que el profesor Luis nos comentó en mucho mayor detalle en la clase pasada. En virus, y recuerden que como los virus de todos modos ya tienen tan poca proteína, la mayoría de estas proteínas las consideramos genes de patogenicidad. Entonces todo lo que son las proteínas de la cápside, pero no solo estructuralmente, sino las proteínas que guían también el armado, o sea, el desarmado, el armado, el ensamblaje de estas cápsides, son genes de patogenicidad. También hay lo que Luis nos dejó muy claro también, y que son importantísimas para los virus, son las proteínas de movimiento. Los virus, para pasar entre células vegetales,
necesitan utilizar los plasmodesmos y los desmotúbulos que hay entre paredes celulares y entre membranas celulares. Y para hacer esto el virus tiene que desarmarse, generalmente tiene que desarmar su cápside y utilizar algunas proteínas de movimiento que por así decirlo van a ir jalando las proteínas de la cápside, y las proteínas que tienen que ver con los ácidos nucleicos del virus los van jalando de un lado hacia el otro de la célula. Entonces las proteínas de movimiento también son genes de patogenicidad en los virus. Y después están proteínas como las replicasas, aunque más que las replicasas son todas las enzimas dirigidas a replicar el material genético del virus una vez que ya está en la nueva célula. Pues proteínas de cápside, proteínas de movimiento y todo lo que son replicasas o las proteínas que intervienen en la replicación de los ácidos nucleicos son considerados productos de genes de patogenicidad en virus. Y bueno, también tenemos genes de patogenicidad asociados a nemátodos. De nemátodos es un tema que se nos queda casi siempre fuera del curso. Además, nemátodos es un tema muy complejo. Bueno, igual que todos los que hemos visto. Necesitaríamos una clase aparte, al menos para que puedan ubicarse en lo que es un nemátodo, pero aquí simplemente recuerden que los nemátodos son gusanos en su mayoría microscópicos. Hay algunos que son macro, pero son una excepción. La mayoría de gusanos son microscópicos, pueden tener diversas formas. La forma más típica de gusano es esta alargada, pero también pueden ser redondos, como óvalos, como placas. Hay una enorme variedad de nemátodos. Recuerden que estos nemátodos en general, ¿qué características tienen en conjunto? Bueno, van a tener una boca, pueden tener un aparato especial para penetrar células, que es lo que llamamos el estilete. El estilete es como una espada que bajo determinadas condiciones el nemátodo decide sacarlo, lo saca por debajo de la boca, y ese estilete hace una punzada en las células vegetales, que es donde el nemátodo empieza a chupar. El nemátodo tiene un recubrimiento, todo el gusanito tiene un recubrimiento que se le llama cutícula, es como una piel, y es lo que lo hace duro, no tan duro porque el nemátodo es muy flexible. Y bueno, el nemátodo va a tener órganos reproductivos porque los nemátodos tienen género, algunos son machos, otros son hembras. Sin embargo, aunque sean machos y hembras, no siempre la reproducción sexual depende totalmente de que los huevos los porte una hembra. A veces no los portan, a veces los portan, a veces hay algunas especies en las que los machos son los que los portan. Pero bueno, en este caso, ¿cuáles son los genes de patogenicidad asociados a nemátodos? Todos los genes que intervienen en la formación de esa cutícula, o sea, en el recubrimiento de ese nemátodo, en hacer el cuerpo de ese nemátodo. Algunos carbohidratos que salen de esa cutícula son marcadores, son MAMs, son DAMs para ciertas especies vegetales, para variedades resistentes a ataques de nemátodos. Las glándulas del esófago. ¿Por qué las glándulas del esófago son genes de patogenicidad? Porque el esófago es el que hace la digestión y lo hace a través de enzimas también. Entonces estas glándulas tienen mezclas de ácidos, de bases y de enzimas muy potentes. La formación de esas glándulas es un gen de patogenicidad que se puede medir. Y después están las secreciones de una estructura que en los nemátodos se llaman anfidios. En la boca, los nemátodos tienen unas estructuras que se inflan, que son reactivas, que son vamos a ponerlo así, sería como nuestro equivalente a los labios y los cachetes de nuestra cara. A eso se le llama anfidios y son funciones sensoriales en los nemátodos. Es decir, los nemátodos a través de los anfidios logran reconocer cuando hay cerca una planta, cuando hay cerca hay otro nemátodo, cuando hay calor, cuando hay frío, cuando hay mucha humedad, etcétera, etcétera. Esos anfidios serían lo que les digo, un equivalente a nuestros cachetes y labios que pueden percibir el frío, el calor, la saliva, etcétera, etcétera. Estos anfidios en los nemátodos tienen secreciones
Y estas secreciones son parte del sistema sensorial de los nematodos. Las secreciones de estos son mezclas de proteínas y estas proteínas son genes de patogenicidad que podemos determinar en los nematodos. Los nematodos tienen un proceso de penetración dentro de las plantas. Algo importante que lo sepan nada más en estas diapositivas es que los nematodos son atraídos por cambios en las concentraciones de CO2 y aminoácidos. ¿Y quiénes son los que cambian la concentración de CO2 y aminoácidos en el suelo? Pues las raíces de las plantas. Una planta cuando va creciendo, recuerden que el proceso de respiración celular de las plantas o respiración de las plantas es inverso al de nosotros y ellas lo que hacen es liberar CO2. Las raíces liberan mucho CO2, las raíces liberan muchos compuestos y esos compuestos van cargados de aminoácidos. Los nematodos perciben esos cambios diferenciales de CO2 y de aminoácidos a través de los ánfidos. Entonces, esos ánfidos son un sistema de comunicación del nematodo con el mundo. Perciben estos cambios y cuando perciben estos cambios se dan cuenta que están cerca de la raíz de una planta. Los nematodos que tienen estilete pueden reventar las células, pueden romper las células, pueden picarlas. Y si las logran picar, el nematodo simple y sencillamente va a ingresar a las células. Es nada más hacer picotazos hasta despedazar las paredes celulares y luego va a ingresar. Hay otros nematodos igual que aprovechan las aberturas naturales de las plantas, como los estomas, para lograr penetrar. Hay nematodos que necesitan vivir dentro de las células o que viven dentro de las células y hay nematodos que les gusta andar en el espacio intercelular. Entonces, dependiendo del modo de vida del nematodo, va a cambiar la forma de penetración. Penetración indirecta a través de aberturas naturales o penetración directa a través de heridas con los estiletes que ellos poseen. Ok, entonces creo que ya estamos bastante ubicados en lo que son genes de patogenicidad, en lo que son tipos de resistencia. Pero ahora vamos a hablar, y creo que con esto vamos ya terminando la clase, de dos grupos de genes importantísimos y dos grupos de genes que está uno en las plantas y otro en los patógenos, y que nos permiten agrupar casi que todas las proteínas que hemos estudiado a lo largo del curso en alguna de estas determinadas clasificaciones. Ya las mencionamos, pero primero vamos a hablar entonces de las proteínas AVR. Las proteínas AVR son proteínas de avirulencia, ya son las proteínas que van a marcar qué tan virulento es un patógeno. Obviamente los genes de estas proteínas también se llaman genes AVR. Y estas proteínas tienen dos funciones particulares. Una es que son elicitores y la otra es que son efectores. Entonces, si estamos hablando que son elicitores, estamos diciendo que los MAMPs, que tanto hemos hablado en el dogma central, son proteínas AVR. Todos los MAMPs que nos podamos imaginar, la flagelina, carbohidratos, glucósidos, etcétera, etcétera, todos estos que son considerados MAMPs, también entonces son considerados proteínas AVR. Es que es más... Estas proteínas tienen algunas características importantes y es que son solubles y que no tienen dominios hidrofóbicos para anclarse. Entonces eso es importante porque eso permite que anden pues nadando en el citoplasma. Ahora recuerden que los MAMPs no solamente tienen la tarea o la misión de desplazarse dentro del citoplasma de una célula, sino que primero tienen que estar fuera de la célula.
Muchos de estos MAPS nadan en el espacio periplásmico. Recuerden que el espacio periplásmico es lo que está entre membranas y paredes celulares. Desde la parte de adentro de la membrana hasta la siguiente parte de adentro de la célula, de la membrana de la célula adyacente. También decíamos que estas proteínas son efectores. Es decir, recuerden el concepto que nosotros teníamos de efector. Recuerden que un efector era aquella proteína que un patógeno inyectaba para bloquear la cascada de sinasas, o también un efector puede ser aquellas proteínas que se inyectan para bloquear el reconocimiento que se hace a través de las proteínas NBS. Entonces, proteínas AUR prácticamente son todas las proteínas que tienen una función de elicitación y una función de efector en este diálogo molecular del que estamos hablando. Entonces, en el diagrama ustedes se van a encontrar que hay UR desperdigadas en diferentes zonas. O sea, hay URs que vienen desde fuera, que están en nuestro patógeno, que ahí es una célula de color rosado, pero hay URs que si las ven ya andan nadando en el citoplasma, y hay URs que también inclusive llegan hasta el núcleo y son capaces de funcionar como factores de transcripción de algunos genes. Entonces, las proteínas de avirulencia, para que nos quede claro, son proteínas del patógeno que van a tener la función de elicitación, es decir, que son MAMs, y que van a tener la función de ser efectores, es decir, que van a bloquear a las proteínas NBS. Y luego tenemos un grupo importantísimo que es la contraparte, por eso les decía que seguimos hablando indirectamente de la teoría gen-gen, porque si hay un gen de avirulencia, tiene que haber un gen de resistencia asociado a ese gen de avirulencia. Entonces, el siguiente grupo importante para clasificar de un modo muy grueso a las proteínas de las plantas es hablar de las proteínas R y de los genes R, que son las proteínas que confieren la resistencia a la planta. Esta resistencia es la que está mediada por el dogma central. No son proteínas de ataque, son proteínas de resistencia. Recuerden que las plantas pueden hacer resistencia y pueden hacer ataque. Resisten cuando cumplimos el dogma central, atacan cuando producen toxinas y enzimas para degradar al patógeno y la respuesta hipersensible. Pues, ¿cuáles son estas proteínas de resistencia? Pues entonces básicamente son las proteínas de reconocimiento, todas las proteínas que están ancladas a la membrana, que también están atravesando la pared celular y que sirven para el reconocimiento es decir, son los receptores de los MAMs. ¿Qué otras proteínas R hay? Las proteínas quinasas, es decir, las que son integrantes de las cascadas de quinasas. Esas proteínas quinasas intervienen en la resistencia. Son las que transmiten el mensaje de reconocimiento de la membrana hasta el núcleo. Esas proteínas quinasas también son proteínas R. Y finalmente, nuestro grupo de proteínas, que eran las proteínas NBS y LRR, que recuerden que eran las proteínas que se encargaban de bloquear otras proteínas efectoras que era capaz de inyectar o de introducir en la célula vegetal. Nuevamente, las proteínas R, al igual que las AVR, entonces también tienen que localizarse en las diferentes partes de la célula. Entonces vamos a encontrarlas en la pared celular, transmembrana, en el citoplasma. No las vamos a encontrar en el núcleo generalmente, pero pueden desplazarse hacia el núcleo, porque vean que las NBS también tienen sitios de unión a nucleótidos, es decir, que también pueden marcar nucleótidos, ácidos nucleicos. Entonces,
Estas proteínas R son la contracara de las proteínas AVR y es entonces a lo que la teoría gen-gen se refiere. La teoría gen-gen, que fue sustituida por el dogma central, si bien no se ajusta a todas las enfermedades que se conocen, sigue siendo validera porque varios actores del dogma central siguen comportándose en respuesta a la interacción gen-gen. Gen de virulencia, gen de resistencia. Producto de virulencia, producto de resistencia. Y mucha entonces de la genética, de cómo una enfermedad se desarrolla o cómo una enfermedad se bloquea, se debe a este sistema de interacción gen a gen. Lo que no se debe a la interacción gen a gen, se debe básicamente entonces es a eso que llamamos resistencia poligénica o resistencia horizontal. Y de nuevo, para que no se nos olvide, entonces, una mirada rápida a nuestro dogma central, pero ahora interpretándolo todo en los términos correctos. Ya sabemos que los PAMPs, que nosotros tanto hablamos, son proteínas de avirulencia, que están codificadas por genes de avirulencia, y que el receptor que recibe el estímulo de ese PAMP es una proteína R codificada por un gen R. Sabemos que en el caso 2 entonces que los efectores que el patógeno libera para afectar las MAP quinasas, los efectores son proteínas AVR y las MAP quinasas son proteínas R. Después, en el tercer caso, que nos lleva a la resistencia, sabemos que las proteínas NBS y las proteínas también LRR, o proteínas que comparten ambos dominios, son proteínas R, que son disparadas para bloquear a los efectores, que nuevamente son proteínas AVR. Y después sabemos que también los efectores pueden ser modificados para evitar este reconocimiento a través de proteínas NBS. Los efectores, de nuevo, son proteínas AVR y las proteínas NBS LRR son proteínas R. Ok, bajo ese escenario, nosotros ya tenemos muy clara la genética de una enfermedad hasta el momento. La mejor resistencia que podemos encontrar es una resistencia monogenética, es decir, es una resistencia asociada a la raza del patógeno, una resistencia raza específica. La mejor, más fuerte y más agresiva medidas de resistencia están controladas por esta teoría gen-gen que se inserta dentro del dogma central de fitopatología, donde hay proteínas AVR producidas por el patógeno y proteínas R para la defensa producidas por la planta. Pero todas las plantas tienen una base común de defensa, y esa defensa es la resistencia poligenética, la resistencia horizontal, que son un montón de genes haciendo alguna contribución para tener una resistencia basal. Ahora, lo que se sale de esa resistencia basal y que no es mediada tampoco por un solo gen, nos hace cambiar de resistencia. Ya no estaríamos hablando de resistencia real, sino que ya estaríamos hablando de resistencia no hospedera, donde no ha habido una coevolución de patógeno y hospedero a lo largo del tiempo, y por lo tanto no solo no hay mecanismos de reconocimiento, sino que no hay mecanismos de patogenicidad asociados. De esta forma tenemos una visión global de cómo es la genética de la resistencia, y ya nos podríamos dar cuenta qué cosas pueden ser importantes desde el punto de vista de un mejorador genético en cuanto a plantas. La gente a veces dice, pero qué complejo buscar genes de resistencia en las plantas. Sí, pero puedes hacer la búsqueda enfocada a un solo gen
o pueden hacer la búsqueda enfocada a un conjunto de genes. Si yo espero desarrollar una variedad nueva, mucho más resistente a lo que hay en el mercado, lo que tengo que buscar ahorita son genes específicos. Y bueno, esos genes específicos es un poco de lo que vamos a ir hablando en la siguiente clase sobre expresión génica de las vías de resistencia. No sé, dudas, comentarios, preguntas en este tema. Álvaro. Pero yo tengo una duda, pero más como de la definición. Sí. Los genes y proteínas AVR abarcan tanto genes y proteínas de patogenicidad como de virulencia. Sí. Son ambos, son los dos. Los genes AVR vienen de genes de patogenicidad y vienen de genes de virulencia. Las proteínas R, ya bueno, esta aclaración sí tengo que hacérsela, qué bueno que me pregunto esto. Las proteínas R son las proteínas de resistencia de la planta, vienen de genes R. Pero recuerden de la clase pasada, y además lo vamos a ver en la clase que viene, que las vías de resistencia sistémica activan un conjunto de genes o de proteínas que se llaman proteínas PR. Las proteínas R son las proteínas de resistencia, las proteínas PR son las proteínas relacionadas con la patogenicidad. Ambas son de la planta, pero en este caso sí son diferentes. Mientras que factores de patogenicidad y virulencia son AVRs, proteínas R y proteínas PR sí son diferentes conceptos en las plantas. Alison. Es que en el video no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo si era proteínas R, proteínas PR, porque ya se me ha olvidado que esos dos conceptos existían, pero no me acuerdo cuál de los dos era. El muchacho que estaba hablando menciona que, digamos, una sola proteína de plantas puede reconocer como varios tipos de patógenos. Entonces, ¿eso sería como resistencia horizontal o no? Vamos a ver. O sea, como que no es específica. Sí, pero vamos a ver, recuerden que en este caso es que ya depende de la configuración de la proteína. Si es una proteína monomérica, es decir, que viene de una sola unidad, que tiene una sola unidad, en ese caso no podemos hablar de resistencia horizontal, porque toda la construcción de esa proteína estaría mediada por un solo gen, por una sola secuencia. Pero recuerden que en el caso de las proteínas de los eucariotas, la mayoría de nuestras proteínas está conformada por varias subunidades. Estas subunidades sí pueden tener diferencias porque pueden ser procesadas por diferentes genes cada subunidad. Y entre esos genes sí puede haber diferencias entre los genes de un alelo con respecto a los genes de otro. Entonces, las proteínas en las plantas que pueden reconocer una misma proteína a diferentes PAMPs o MAMPs de un patógeno, generalmente es porque son proteínas de varias unidades que vienen de genes similares en diferentes alelos, y entonces ya eso sí es resistencia poligenética. Pero hay que tener cuidado de ver primero el origen y la conformación de la proteína para establecer si es poligenia o monogenia. ¿Sí, Alison? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos claros? Bueno, entonces hoy nos toca la exposición, hagámosla de una vez para aprovechar estos 15 minutos y ya terminar la clase a las 10:30 del grupo 2, que nos va a hablar de métodos de nueva secuenciación de nueva generación, perdón. No sé quién va a ser el expositor. Hola, profe. Yo voy a ir poniendo la presentación. Ah, perfecto, sí.
Ahí la pueden ver bien. Sí, perfecto. Pau, ¿está lista? Sí, no sé si Oh. me escucho bien. Sí, súper bien. Sí, lo escuchamos bien. Adelante. Sí, ok. Bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Arias y hoy mis compañeras Nicole Garro, Paola Navarro y Kimberly Valverde les vamos a presentar bueno, pues ese trabajo sobre la secuenciación, sobre las tecnologías, perdón, de secuenciación de nueva generación. Bueno, el término hace la referencia como a tecnologías diseñadas para, bueno, para analizar una gran cantidad de ADN de forma masiva y paralela en menor tiempo y a menor costo por base secuenciada a lo que se realiza, por ejemplo, digamos, con la secuenciación Sanger, que había sido la prueba estándar para la detección de variantes en el ADN, como, bueno, inserciones o deleciones, como desde finales de los 70. Son más eficientes porque requieren, permiten una secuenciación que no ocupa como una separación física de reacciones individuales en varios tubos o capilares o carriles, digamos, sino que se dan, bueno, simultáneamente sobre una superficie sólida, usualmente creo que es de vidrio, y solo, digamos, solo se separan ya ellas espacialmente conforme van ocurriendo. Entonces eso nos da la posibilidad de tener, dependiendo del equipo y de la capacidad, hasta billones de reacciones al mismo tiempo. Lo único, como no tan, que no es tan eficiente, digamos, porque no tenemos como un equipo que nos saca todo ese trabajo de una vez, es que requiere un análisis bioinformático bastante exhaustivo, pero bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante con el artículo que nos va a presentar Pau. Esas tecnologías dependen, independientemente del equipo, usan estos tres pasos generales, que son la preparación de muestras, la secuenciación y, digamos, el procesamiento de las imágenes visuales, de las señales visuales que nos da el equipo, y el alineamiento del genoma y el ensamblaje final. Sobre la preparación de muestras, esta casi siempre involucra romper el ADN genómico de una manera, de una forma aleatoria en fragmentos más pequeños, y cada uno de esos fragmentos va a ser un template. Entonces lo que vamos formando es como una biblioteca de varios templates con los que vamos a seguir trabajando más adelante. Una vez que tenemos los templates ya fragmentados, para secuenciarlos se hizo una amplificación sobre la superficie sólida que tiene ligadores de ADN unidos covalentemente, y estos se hibridizan a unos adaptadores que se le pone que se ponen desde a las partes de la biblioteca. Cada amplificación de esta crea un clúster de ADN, cada uno generado de cada fragmento de la biblioteca nos genera un clúster. Cada uno de esos continúa como una sola reacción para la secuenciación. Y ya después, para tener una señal visible para el análisis de los datos, se tienen, bueno, varias estrategias, entre las que tenemos esto de la terminación cíclica reversible, que ahorita voy a ampliar un poquito sobre esa. Y además están, por ejemplo, la secuenciación por ligación, la adición de un solo nucleótido, que es la conocida como pirosecuenciación, y la secuenciación de tiempo real. Ya una vez que tenemos estos datos crudos, digamos, después de que se generaron las lecturas, esas lecturas más bien que tenemos se alinean a una secuencia ya conocida de referencia o a alguna otra que ya habíamos ensamblado de nuevo. Y bueno, la decisión de a cuál de estos dos tipos de referencias se compara, digamos, depende de la aplicación requerida, del costo y el tiempo que tengamos disponible para el trabajo que se está desarrollando. Bueno, sobre lo que les había dicho, un ejemplo de determinación cíclica reversible, y voy a usar el ejemplo de la tecnología por la que es más conocida, la empresa Illumina, y bueno, que además es de la que el artículo que nos va a presentar Pau más adelante se agarró, digamos, para su análisis. Entonces también por eso queríamos entrar un poquito en esta. Ellos usan un sistema de secuenciación por síntesis,
En este básicamente se usa la incorporación en un paso a paso de los NTPs, que son fluorescentes y terminadores reversibles. Esos 4 se añaden al mismo tiempo y ya una vez que se incorporan, las bases remanentes, digamos las que no agarraron, se lavan y se lee la señal fluorescente de cada clúster y se reporta. Y posteriormente se hace otro lavado para eliminar para quitar las moléculas fluorescentes y el grupo terminador de cada uno de los DNTPs, para poder continuar en varias rondas progresivas, incorporando bases, realizando los lavados, haciendo el análisis de las imágenes y la decisión de estas moléculas fluorescentes y terminadoras. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la aplicación de esta técnica, cómo se usa para el área de fitopatología. En este caso, en este artículo de 2018, usaron la secuenciación de nueva generación o de siguiente generación para detectar plásmidos de copia única, o sea que solo se encuentran uno en las células de Cisela fastidiosa de la cepa STAT-LIP, el cual este plásmido tiene un sistema de toxina-antitoxina. Si quieres pasas. Ahí. Siguiente. Voy, es que no sé por qué no se pasa. A ver. Bueno, respecto a la bacteria Cisela fastidiosa, esta es una bacteria gram negativa que nutricionalmente es exigente y se hospeda en el xilema de las plantas. Esto lo que provoca es, al estar ahí, una obstrucción de los canales, lo que finalmente genera un marchitamiento de las hojas de la planta. Entonces, por ejemplo, se ven hojas quemadas, los brotes se ven como un poco secos o achicharrados. También los frutos se dan muy pequeños y ya si esto es muy grave puede provocar la muerte, se seca completamente la planta. Hay algunos ejemplos de enfermedades provocadas por esta bacteria. Por ejemplo, la enfermedad de Pierce en el vid de California y en el sureste de los Estados Unidos, la clorosis de cítricos en Brasil y el síndrome de declive rápido de la aceituna en Italia. Aunque hay hasta 350 especies ornamentales y agrícolas que son afectadas por esta bacteria y causa bastantes pérdidas económicas. Bueno, y aunque esta bacteria es muy importante, no se ha estudiado mucho debido a que tiene un crecimiento lento in vitro, pero fue a partir de la década de los 2000 que se empezaron a utilizar técnicas como esta, la que estamos explicando, de nueva generación, y fue que se ha logrado, por ejemplo, determinar 46 plásmidos que tienen esta bacteria, diferentes dependiendo de la cepa, y también se han estudiado un poco más acerca del cromosoma de la bacteria. Respecto a los plásmidos que se pueden encontrar, por ejemplo, uno de los que se encuentra, y es el que menciona en este artículo, es el plásmido con sistema toxina-antitoxina. En este el que se basa es de que el plásmido produce una toxina estable y una antitoxina, lábil. Entonces, cuando se da la división celular y las células hijas, por alguna razón pierde el plásmido, entonces esta va a morir por muerte que se llama muerte posegregacional. Este mecanismo uno diría que no es bueno, pero realmente ayuda a la bacteria en sistemas de virulencia, mecanismos de virulencia y en programación de la muerte. Después, respecto a los materiales y los métodos utilizados, siguiente, no sé si sirve. Dani, ya se pasó, es que no sé si me sigue la misma. Sí, a mí me sale ya la metodología. Ah, bueno, es que mi internet está lento. Bueno, en cuanto a metodología, rápidamente,
primero se obtuvieron las cepas y muestras de ADN, se hicieron 2 sistemas, uno in vitro, se logró hacer uno in vitro y uno in planta. Para el in vitro, cultivaron una cepa desde 2016, desde 2010, perdón, fueron 10 años cultivando esta cepa y extrajeron el ADN con un protocolo estándar. Ya respecto al mecanismo in planta, primero infectaron una planta de uva. Esta planta, después, una vez que ya presentó síntomas, le extrajeron los pecíolos de la hoja y se extrajo su ADN. Esto mediante el kit Nucleospin Plant 2. Después de que se obtuvo el ADN, se hizo una secuenciación de ADN y el ensamblaje del genoma. Para esto no andaron mucho en detalles, lo hicieron a otra empresa, mandaron a secuenciar mediante la técnica HiSeq de Illumina para el mecanismo in planta y MiSeq para el mecanismo in vitro. La diferencia de estos dos sistemas de secuenciación de nueva generación es que el HiSeq es mucho más rápido, mucho más eficiente, puede generar muchas más copias de ADN, pero es mucho más caro. Por su parte, el MiSeq es como más barato, más cómodo, pero sí genera menos copias, entonces por eso se hizo para in vitro, debido a que solo tiene el ADN de la bacteria, en cambio en el otro tienen la bacteria y la planta. Después se hizo un mecanismo para la detección de plásmidos, ver cuáles de los segmentos secuenciados de ADN pertenecían a plásmido y cuál a cromosoma. Entonces, para esto se hizo identificar los contis que tuvieran gran similitud con ya plásmidos registrados de Xylella, y también se buscaron genes de RDM y CAP, que son genes asociados al sistema toxina-antitoxina. Posteriormente, en la metodología, en la fase 4, se hizo un análisis tridimensional de las proteínas, una anotación y reclusión de las secuencias de plásmidos. Para esto, de todos los contes, de todas las secuencias, fragmentos realizados, se determinó que de los 27 contents que se lograron ensamblar, el número 15 era un fragmento que era candidato a ser un plásmido, por lo que se probaron 2 enfoques para probar su circularidad. En uno fue que realizaron, lo que hizo fue que se cortó en varias partes el fragmento y se volvió a pegar de forma aleatoria para ver si había una traducción suave, lo que quiere decir de que no había como extremos, no había, a lo que me refiero es como de que usted al poder pegarlo podía hacer un cromosoma, un plásmido circular. El otro enfoque para determinar si el contin 15 era un plásmido implicó un PCR estándar y una secuenciación de Sanger, en el que se diseñaron cebadores para el contin con una direccionalidad de 5' a 3'. Y posteriormente, para el análisis de la estructura de las proteínas, se usó un servidor Friedel y una alineación de algoritmo perfil-perfil. En este caso no nos importa tanto para nuestro tema. Después se hizo una estimación del número de copias de los plásmidos. Con esto lo que se hizo fue una comparación entre la cantidad de copias, entonces se hizo una relación de la cantidad de copias del contin 15 y la cantidad de copias de un gen ya reconocido del cromosoma que solo se repetía una vez. Entonces, si había la misma cantidad, se podía como inferir de que los plásmidos se expresaba solo una vez en la bacteria. Y por último, se hizo un procedimiento de PCR y análisis estadísticos. Para esto se hizo un PCR estándar y también se hizo un PCR cuantitativo utilizando FAST CYBR Green Master Mix. Después, respecto a resultados,
Ok, respecto a la detección de ADN y el ensamblaje, que era el que se usó para el análisis in vitro y que era como un poco más, digámoslo que por así, económico y con menos número de copias, se generaron 6 millones de lecturas. De estos 6 millones se logró generar 27 context. Entonces, después de toda la generación de fragmentos, por análisis bioinformático se lograron reducir a 27 context. Para el método HiSeq, este lo que hizo fue 300 millones de lecturas, e igual se logró llegar a 27 context. Y bueno, para ver datos. Bueno, y aunque obviamente en el sistema implanta habían tanto ADN como de bacteria como de planta, al final se logró determinar que, por ejemplo, acá podemos ver que hay aproximadamente 2 millones de pares de bases para ambos casos. Entonces quiere decir de que fue un análisis bastante efectivo tanto para nivel in vitro como para el nivel in planta, aunque hubiera contaminación por ADN vegetal. Después, para la detección de plásmidos, bueno, para la detección de plásmidos, de los 27 contes, como había mencionado, el número 15 fue el que era como el candidato a hacer un conting que era de un plásmido. Entonces, este se comprobó y se concluyó que era un plásmido debido a que contenía los genes RDM y los CAP, que son genes asociados al sistema de toxina-antitoxina. Tenía una gran similitud con otros fragmentos comparados contra las bases de, por ejemplo, el NSBI, de otros plásmidos, de 4 plásmidos que como se reflejan ahí en la pantalla, que son PXF, y hay varias letras. Entonces, de estos 4 plásmidos se logró identificar que el CONTIN 5 tenía una gran similitud. Después, al hacer el mapeo de lectura de MiSeq, se demostró una continuidad, lo que yo les había mencionado de comprobar la circularidad del plásmido. Entonces, se comprobó que este CONTIN era circular, que había una conexión en los extremos 5' y 3', por lo que sí era un plásmido circular. Y después de hacer el análisis de PCR, con esos cebadores que amplifican para regiones del plásmido toxina-antitoxina, se obtuvieron resultados, por lo que se concluye que este CONTIG sí es de un plásmido, el cual se denominó PXF LS21. Después, para el análisis de estructura dimensional, sería el siguiente. Bueno, y acá podemos ver, por ejemplo, la circularidad del plásmido. Entonces, de este plásmido, y los que están en negrita, por ejemplo, ahí se puede ver es que no veo muy bien, bueno, pero los que están en negrita creo que son HIGB y HIGA, y el YDCD y el YDCE. Estos que están en negrita son los genes asociados a las toxinas y antitoxinas. Entonces, y acá puede ver el análisis de electroforesis, en donde se ven los fragmentos amplificados, por lo que se comprueba que es un plásmido, el CONTIN 15. Ya después, en lo que es ahora sí, el análisis de estructura 3D, para esto, bueno, se lograron, mediante este estudio, se logró determinar la estructura de estos 3 genes, que son los que producen la toxina y antitoxina. En el caso del A, es la toxina, es una de las toxinas, y en el caso B, es la antitoxina correspondiente al A. Para el C, es otro tipo de toxina, perdón, y el D, la imagen D, es su antitoxina correspondiente. Después, para la estimación del número de copias de los plásmidos, para esto,
lo que se hizo fue un análisis de los countings y se vio la cantidad que se repetían en comparación con un counting que ya se tenía comprobado según la literatura, que era un counting que solo se repetía, o un gen que se repetía solo una vez en el cromosoma. En este caso, el análisis dio resultados de que el counting 12 era un gen que solo se repetía una vez en el cromosoma, y se comparó con el counting 15 para ver cuántas veces se repetía el plásmido. Para este caso, se logró determinar que se repetía una vez. Por ejemplo, acá como la relación en la última columna a la derecha está en negrita que hay un 1 en la relación ANC y DNAG, y también más abajo en negrita hay otro 1, lo que quiere decir de que el plásmido solo se repite una vez en las bacterias. Después, respecto a la discusión de estos resultados, entonces, mediante todo este análisis al generar estos fragmentos y los contigs mediante la técnica de secuenciación de nueva generación, se generó un gran volumen de lectura, pero esto, aunque fueron tan grandes, lograron cubrir todo el genoma, todo el ADN cromosómico y plasmídico de las bacterias, y al final de cuentas se logró sintetizar bastante bien en 27 contigs, lo que es una técnica bastante útil para analizar grandes fragmentos de ADN en solo una muestra. A partir de los resultados que se mostraron, se determinó que el counting 15 en realidad es el plásmido PXFSL21, que este tiene una forma circular y que tiene el sistema toxina-antitoxina. También este mismo plásmido se encontró que tiene una copia única, tanto a nivel in vitro como a nivel implanta, y se detectó como dos tipos de sistemas toxina-antitoxina, que sería como el que les mencioné, el YCD, D y el E, y el HIGB y el HIGA. Entonces estos eran dos sistemas de antitoxina, que anteriormente, según la literatura, se decía que solo había un tipo de sistema en Shigella fastidiosa, pero gracias a este análisis se logró determinar de que habían dos sistemas de toxina-antitoxina. Y eso sería, bueno, y para la identificación de estos genes, de plásmido único crea la oportunidad de clonar y expresar estos genes de toxinas sin planta para controlar potencialmente las enfermedades de Pierce. A lo que se refiere es que este sistema, aunque si bien no está tan estudiado actualmente, de toxina-antitoxina, podría en algún futuro servir para controlar la virulencia, los mecanismos de virulencia en esta bacteria tan patógena. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tal vez una pregunta en general, porque el tema de nueva secuenciación es complejo y además es muy abstracto, porque es algo que pasa en una plaquita donde están ocurriendo millones de reacciones y nosotros es poco el control que tenemos sobre estas reacciones. Y tras de eso, procesar tantos millones de reacciones o la información de tantos millones de reacciones es otro sistema muy abstracto, porque a fin de cuentas lo hace una computadora. Entonces es poco lo involucrado que el ser humano, que la mente se siente en estos procesos. En medio de toda esa complejidad, ¿qué aprendieron? ¿Qué les queda a ustedes como grupo? Bueno, no sé si alguna iba a hablar, pero creo que todos nos dimos cuenta de que esta técnica es, como usted mencionó, es como muy de computadora y parte bioinformática, y que tener mucho cuidado
al sistema que vamos a utilizar, porque por ejemplo para Illumina, yo me metí en la página a revisar de Illumina para los equipos y para solo un equipo como HiSec o MySec tenía cientos de protocolos dependiendo del tipo de célula que se iba a analizar y el protocolo que usted quería. Entonces, sí es como bastante complicado y no es como un proceso tan estándar como otros, por ejemplo, el PCR, que ya sí es como un poco más estándar y más fácil de entender. Hola, profe. Sí, como decía Pau, yo aprendí que, digamos, uno tiene que tener muy claro lo que uno va a hacer y respecto a eso hacer una investigación de cuál es el protocolo, cuál es el equipo, cuál es el método de secuenciación que más le funciona, porque de verdad hay muchos y depende mucho, digamos, es como muy diversificado, lo que al mismo tiempo es una ventaja, claro, cuando uno tiene muchos objetivos, ¿verdad? En el área de investigación, pero también es como complejo a la hora de elegir cuál usar. Sí. Y entonces, ¿cuándo creen que se deba usar estos sistemas? ¿Para qué lo aplicarían? ¿Para qué lo usarían? Bueno, como en este caso, bueno, en el artículo que mencionaban, ellos lo utilizaban más que todo porque, por ejemplo, en Cisela fastidiosa era muy difícil, aunque sí era posible, pero era muy lento el cultivo in vitro. Entonces decían que este tipo de técnicas permitía incluso hacer la secuenciación en, en una planta. Por ejemplo, ahí hay un montón de contaminación de ADN vegetal que con otro tipo de técnicas no sería tan fácil. Primero tengo que aislar la cepa y tenerla bien como caracterizada para poder trabajar con ella, pero con esta técnica, por ejemplo, la HiSec, decían que era más fácil trabajar con muestras in vivo. Sí, vean que También es esta muy técnica... útil, Sí, perdón, adelante. profe. No, No, iba adelante, a adelante. mencionar que es muy útil, lo que mencionaban era que es muy útil para secuenciar el genoma completo, porque es más barato por par de bases y también tiene menos labor. Entonces es como más útil que la de Sanger, que era la que había previamente, ¿verdad? Eso es básicamente ahorita secuenciación de nueva generación. Es aceptable para investigación cuando es secuenciación de genomas completos, cuando se maneja tanta información y queremos abaratar el costo de producir esa información. Para una secuenciación de diagnóstico es realmente no tiene ni siquiera sentido realizar toda una inversión en un protocolo de estos para hacer una secuenciación normal de diagnóstico. Entonces, estas técnicas de nueva generación han venido a abaratar la secuenciación de genomas completos, pero cada cuánto tiempo un investigador o un centro de investigación secuencia un genoma completo. Entonces, les podría decir que, no sé, en Costa Rica tal vez se secuencia un genoma completo de algo, de cualquier cosa, y generalmente son virus porque son pequeñitos, una vez cada 3 o 4 años, sumando los esfuerzos de todos los centros de investigación del país. Entonces no es algo muy común y bueno, la técnica ahí es donde tiene valor. Fuera de eso, habrá que ver cómo buscarle otras aplicaciones o cómo minimizar la complejidad de la técnica para poder aplicarla y hacerla accesible para otro tipo de aplicaciones más de diagnóstico y más comunes. Bueno, chicos, de hoy en 8 tenemos ya nuestra clase final. Terminamos con nuestros temas y luego ya entraríamos en los procesos de evaluación, examen, proyectos finales. Entonces, bueno, les agradezco por estar acá, que tengan una muy buena tarde, que es lo que ya casi viene, y que sigan teniendo una buena semana. Y nada más el grupo de Lucía que me dijo que quería quedarse conversando un momento. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe.